Ecos, ecos, ecos. The horror. Un mal para Tomasa. La persona que me contó esta historia es una buena amiga a quien aprecio mucho, y antes de escribir este relato le pregunté si podía compartirlo con ustedes, y gracias a Dios dijo que sí. Ella es originaria de Argentina, pero vive en México desde hace más de una década. Debo mencionar que todos los nombres han sido cambiados por decisión de mi amiga, a quien aquí llamaré Anacleta. Todo comenzó en Tucumán, una ciudad a unos 1000 kilómetros de Buenos Aires, donde Rufina y Tomasa, dos hermanas inseparables, crecieron juntas compartiendo una vida tranquila y sencilla. Ambas tenían alrededor de 20 años, llenas de sueños y juventud. Rufina seguía soltera, mientras que Tomasa estaba en una relación con Iván, un joven muy deseado y considerado un gran partido. Este noviazgo convirtió a Tomasa en una mujer admirada, aunque también envidiada en secreto por muchas. Sin embargo, la vida de las hermanas dio un giro cuando a Tomasa le ofrecieron un trabajo en Buenos Aires. Sería gobernanta de una familia rica de Tucumán que se mudaría a la capital, encargándose de los niños y de la casa. Era una oportunidad única que prometía cambiar su vida y abrirle muchas puertas en su futuro profesional. Con el corazón dividido, decidió terminar su relación con Iván, pues no creía en los romances a distancia. En aquel tiempo no existía internet y mantener contacto era muy difícil. Antes de irse, Tomasa tuvo una charla sincera con Rufina y le explicó que su meta era trabajar para que ambas pudieran tener una vida mejor. Aunque la distancia las separaría, estaba convencida de que volverían a estar juntas. Rufina, aunque con un profundo vacío, apoyó la decisión de su hermana con una sonrisa y un abrazo fuerte. Y sin más, Tomasa partió y Rufina permaneció en Tucumán. Meses después de la partida de Tomasa, la vida de Rufina cambió de manera inesperada, y es que sintiéndose sola y desprotegida se involucró con un hombre, y poco tiempo después descubrió que estaba embarazada. Sin embargo, el novio en un acto de cobardía, la abandonó y se negó a hacerse responsable del bebé que estaba en camino. Desesperada y sin saber qué hacer, Rufina decidió contarle todo a Tomasa. Para ese entonces, Tomasa ya no trabajaba para la familia rica, pues había conseguido un buen empleo en una gran industria textil en Buenos Aires. En esta parte de la historia, cabe mencionar que Tomasa amaba a los niños, pero luego de varios encuentros y no quedar embarazada, decidió realizarse algunos exámenes, los cuales revelaron que tristemente no podría tener hijos jamás. Fue entonces que, dispuesta a ser un apoyo para su hermana, una tarde la llamó y le dijo: «Ven a Buenos Aires, yo te ayudaré a criar al bebé». Con nada más que valentía y la promesa de apoyo de Tomasa, Rufina dejó Tucumán y partió hacia Buenos Aires llevando consigo la vida que crecía en su vientre. Al llegar, las dos hermanas se instalaron en un barrio en renovación, ocupando un edificio abandonado sin electricidad. A pesar de ser un lugar peligroso para criar a un bebé, con ventanas y balcones sin protección, además de una estructura incompleta, las hermanas hicieron lo posible por convertirlo en un hogar. El embarazo de Rufina avanzó sin mayores problemas, pero casi al final de la gestación, sufrió una caída que le lesionó la columna y puso al bebé en grave peligro, adelantando el nacimiento. Pero a pesar de un parto complicado, Anacleta, una niña que parecía destinada a no sobrevivir, llegó al mundo y trajo consigo un aire de esperanza y fortaleza. Desde entonces, la pequeña se convirtió en el centro de la vida de las hermanas, quien unidas le dieron todo el amor y cuidado posible. Cada gesto, sonrisa o llanto de la niña era recibido con una devoción casi sagrada, como si ambas entendieran que aquel vínculo era un regalo único y valioso. Pocos meses después, Tomasa consiguió un empleo para Rufina en la misma industria textil donde trabajaba. Por este motivo se turnaban para cuidar a Anacleta, asegurándose de que siempre una de ellas estuviera presente.
Pero sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a suceder cosas inquietantes. Tomasa, la tía de la pequeña, antes tan lúcida y fuerte, comenzó a sufrir lapsos de memoria extraños, acompañados de crisis en las que parecía ser alguien completamente diferente. La mirada de Tomasa, perdida y fría, casi irreconocible, parecía pertenecer a otra persona. Era como si una sombra invisible se apoderara de ella, llevándola a actuar de forma aterradoramente contraria a su naturaleza. Lo peor de todo fue que estos episodios se volvieron cada vez más graves. Tomasa empezó a hablar sola, murmurando palabras sin sentido. Incluso en ciertos momentos daba la impresión de estar poseída por una fuerza oscura y extraña, algo que claramente no era propio de ella. Su comportamiento oscilaba entre risas inquietantes y gestos desconcertantes, como si algo invisible estuviera guiando sus acciones, y obviamente esto llenaba de miedo a Rufina, quien no sabía cómo ayudar a su hermana. Un día fatídico, mientras Rufina terminaba su turno en la fábrica textil, un escalofrío recorrió su espalda, sentía como si algo le decía que debía regresar a casa de inmediato. Su piel se tornó pálida, empezó a sudar frío, y su respiración se volvió corta y agitada. Al hablar con su supervisora, ésta notó su estado alarmante y rápidamente le dio permiso para retirarse. En el camino de regreso, con cada paso apresurado y el corazón latiendo con fuerza, Rufina no pudo hacer otra cosa más que rezar. Imploraba a Dios que protegiera a su hija y hermana, sin importar cuál fuera el peligro que las amenazara. Rufina era una mujer de fe, y en ese momento, esa fe era su única fortaleza contra el terror desconocido que parecía envolverla. Al llegar a casa, el miedo inexplicable todavía se apoderaba de ella, y sentía como el apartamento estaba sumido en un silencio que presionaba su pecho. Cada detalle del lugar parecía envuelto en una quietud que pesaba como si el aire mismo trajera un oscuro presagio. Entonces avanzó con cuidado, casi sin respirar, y con una voz temblorosa dijo: «Tomasa, ¿estás ahí?». Pero no hubo respuesta. Rufina continuó caminando por la sala hasta llegar a la terraza, y lo que vio allí la llenó de terror, y quedaría grabado en su mente para siempre. Tomasa estaba inmóvil, sosteniendo a la pequeña Anacleta suspendida fuera de la baranda, con sus brazos que temblaban levemente, como si estuvieran a punto de soltar a la bebé al vacío. El corazón de Rufina latía con violencia mientras se acercaba lentamente, luchando contra el pánico. Con un susurro firme y desesperado, le dijo: «Tomasa, dame a la niña, yo la cuidaré». Cada palabra estaba cargada de calma forzada, mientras extendía las manos hacia la bebé y miraba a su hermana con súplica, esperando que un destello de lucidez regresara a sus ojos. Con unos nervios de acero y conteniendo su propia desesperación, Rufina logró tomar a Anacleta de los brazos de Tomasa, y en ese instante, algo en la mirada de su hermana cambió. Tomasa pareció despertar de un profundo trance, y al darse cuenta de lo que había estado a punto de hacer, su rostro se llenó de un horror silencioso. Miró sus manos, incapaz de entender cómo había llegado a ese extremo, y las dos estuvieron de acuerdo en que ese día, Anacleta escapó de la muerte por segunda vez. Después de aquel episodio aterrador, Rufina y Tomasa tomaron una decisión conjunta. Y era que Tomasa debía internarse en una clínica psiquiátrica para que pudiera recibir tratamiento por sus crisis y su comportamiento extraño. Sin embargo, a pesar del paso de los días no hubo señales de mejoría. Rufina se sentía perdida, sin saber qué más hacer para ayudar a su hermana. Fue entonces cuando su madre, que seguía viviendo en Tucumán pero estaba al tanto de lo que sucedía con sus hijas, expresó algo inquietante. Según ella, había algo más detrás de esta historia, algo que no podía explicarse de forma convencional. Tomasa nunca había mostrado signos de esquizofrenia antes, era una mujer protectora, fuerte y generosa. Sin embargo, la madre de las hermanas, preocupada por lo que estaba sucediendo, buscó ayuda en un sanador espiritual en Tucumán. Con el apoyo de su madre, Rufina decidió sacar a su hermana de la clínica psiquiátrica y llevarla hasta el médium esperando encontrar respuestas.
Tras una larga travesía de regreso a Tucumán, finalmente llegaron a la casa del sanador. Apenas Tomasa cruzó el umbral de la puerta, él la observó con detenimiento y con una mezcla de asombro y enojo, dijo: «Muchacha, estás embrujada. Si hubieras tardado más en venir, habrías perdido la razón por completo y habrías muerto. Te aseguro que quien te hizo esto, lo hizo movido por una envidia feroz». El sanador entonces comenzó de inmediato un ritual de limpieza espiritual, usó hierbas para bendecir a Tomasa, mientras recitaba en voz baja oraciones que solo él conocía. Después, realizó una serie de rituales con agua y otros objetos sagrados, dedicados a purificarla de la influencia negativa. Y a medida que el ritual avanzaba, Tomasa comenzó a perder la conciencia y entró en un estado de trance. Más tarde describió que durante el ritual, sintió como si su espíritu abandonara su cuerpo, se vio a sí misma desde arriba, como si fuera una paloma con visión panorámica, observando todo lo que sucedía desde las alturas, siendo espectadora de su propia liberación. Cuando el ritual terminó, Tomasa estaba exhausta y regresó a casa de su madre, donde permaneció varios días bajo sus cuidados. Durante este tiempo siguió las indicaciones del sanador, realizándose baños con hierbas y una dieta controlada, tal y como se lo había recomendado aquel hombre. Luego, con el paso de los días, Tomasa empezó a sentirse completamente libre de la maldición que la había aprisionado. Nunca volvió a tener episodios ni comportamientos extraños, y poco a poco, retomó su esencia y volvió a ser la dulce y generosa mujer que siempre había sido. Cuando le preguntaban quién podría haber lanzado el terrible hechizo, Tomasa respondía que no quería saberlo. Sin embargo, sospechaba que se trataba de alguna mujer envidiosa, por su antigua relación con Iván, su exnovio, un hombre prometedor con quien había terminado para priorizar su independencia en Buenos Aires. Y curiosamente, poco tiempo después de que Tomasa se recuperara y estando aún en casa de su madre en Tucumán, Iván la buscó. Al verla, confesó que su amor por ella seguía intacto, le prometió que si ella lo deseaba, podrían reencontrarse en Buenos Aires y construir una vida juntos. Al escuchar esta propuesta, Tomasa sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, su corazón se llenó de alegría, y con una amplia sonrisa, aceptó la propuesta de Iván. Días después, cuando se sintió mejor, Tomasa y Rufina regresaron a Buenos Aires con la pequeña Anacleta. Juntas, las hermanas se dedicaron a cuidarla con todo el amor posible. Con el tiempo Tomasa e Iván se casaron, y lo mejor de todo fue que contra todo pronóstico, fueron bendecidos con un hijo concebido en el propio vientre de Tomasa, algo que ella ya había dado por imposible. Para Anacleta, Tomasa no solo fue una tía, fue como una segunda madre, una presencia llena de amor que marcó su vida para siempre. Aunque Tomasa falleció años después, la ahora adulta Anacleta aún la recuerda con profundo cariño y cada día siente la ausencia de su tía, quien la amó en los momentos más oscuros de su vida. Esta fue mi historia, gracias por leer. Queridos amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este relato, espero de corazón que haya sido de su agrado. Y recuerden que si desean apoyarnos, lo pueden hacer suscribiéndose a este canal, activando las notificaciones, dejando un comentario y también un like. Gracias y hasta el próximo video.